Bienvenido, bienvenida a Ayudarte Estudio de Psicología. Yo soy Nuria, psicóloga de Ayudarte, y hoy vengo a hablar sobre el tema de la fobia escolar y cómo diferenciarlo de si tu hijo está enfermo o en realidad está haciendo nudillos. Así que si te interesa el tema, no te lo pierdas. Pues arrancamos el vídeo y a mí me gusta empezar sobre todo con una definición. ¿Qué es eso de la fobia escolar? Bueno, pues es un miedo intenso, irracional y pues eso, muy desproporcionado a ir al colegio. Es un rechazo absoluto. Y en realidad muchas veces ni siquiera el propio niño te sabe decir el motivo por el que no quiere ir. Otras veces sí que lo sabe. Entonces, ¿cuándo puede aparecer? Y pues si es más frecuente en niños o en niñas. Bueno, en realidad, el tema de la fobia escolar no diferencia entre géneros, ¿vale? Puede darse tanto en niños como en niñas. Lo que sí que sabemos es la edad de aparición y normalmente puede aparecer en torno a los 12 años, ¿vale? Pero esto no es realmente como una ciencia exacta. En realidad, pues puede aparecer a los 12 como puede aparecer a los 6, quiero decir que no es un momento en concreto. Puede aparecer a lo largo de diferentes momentos de la vida de una persona, pero fundamentalmente, si tengo que quedarme con algo, pues sí que destacaría pues, a partir de los 12, ¿no? De la adolescencia, sobre todo de la adolescencia temprana. ¿Qué más tienes que saber sobre el tema de la fobia escolar? Bueno, que no solamente es que tenga un rechazo a ir al colegio, al instituto, sino que también va acompañado de ciertos síntomas que te describiré más adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces se solapa pues, con la enfermedad. Y de hecho muchos niños van antes, o muchos padres o muchas madres envían antes a sus hijos al médico que en realidad al psicólogo. Así que vamos a ir pues eso, hablando un poco de todas estas cosas. Y como te decía, vamos a diferenciarlo de diferentes cosas. Por ejemplo, uno, el tema de la enfermedad. ¿Cómo sé que mi hijo en realidad no está enfermo? Vale, pues lo primero es hablar de los síntomas. Sí que es cierto que en un momento dado tu hijo te puede describir pues, que le duele la barriga, que tiene dolor de cabeza o incluso fiebre. Son síntomas físicos y bueno, salvo el tema pues, de los dolores, que es muy subjetivo, ¿vale? El tema de la fiebre o de la diarrea son cosas bastante físicas y observables, ¿bien? O vomitar o náuseas y tal. Vale, entonces en los síntomas se solapa bastante con el tema de la fobia escolar. Bien, luego tenemos el tema de las causas. Normalmente entendemos que hay una causa relacionada con esa enfermedad, pues en el colegio había gripe intestinal, o pues ha estado con otro niño y ha cogido frío, o ayer hacía frío y entonces por eso tiene este catarrazo que tiene. Más o menos identificamos la causa, ¿vale? Sin embargo, en la fobia escolar el niño te va a decir que no tiene ni idea de qué le pasa. Simplemente que se encuentra así de mal. Y por más que busques una causa de enfermedad, no la encuentras. No ha habido frío, ni se descarta, ¿sabes? Se descarta, digamos, toda la parte física. Luego, bueno, en los dos, desde luego que hay un conocimiento de que va a estar en casa. ¿Vale? Tú sabes que tu hijo te va a decir, oye, mamá, papá, que me quedo en casa porque me encuentro mal. Y tú vas a decir, venga, vale, no pasa nada, de hecho el cole te va a llamar y tú vas a emitir un justificante y no va a haber ningún problema. Porque eso va a pasar igual un día, o como mucho 2 o 3, ¿vale? Entonces es algo puntual, concreto, aparece en un momento dado, tú eres consciente, llamas y en el colegio no hay ningún problema. Otro de los datos diferenciadores también puede ser, bueno, en este caso esto no sería diferenciador, porque tú en una fobia tú sabes que realmente tu hijo está mal y eres consciente de que no va a ir al cole. Pero luego tenemos el tema del médico, ¿no? Normalmente cuando uno dice la palabra médico, los niños acaban asociándolo pues, con vacunas, pinchazos, como con dolor. No muchos, pero algunos de ellos sí. Entonces rápidamente puede decir, ¡ay, ya estoy bien, se me ha pasado!, ¿no? Sin embargo, en una enfermedad, pues al final, aunque te pese, querrás ir al médico, ¿vale? Y no te importará que te dé una medicación o que te dé lo que sea o pasar muchas horas en urgencias porque en realidad pues, te encuentras mal y necesitas que te curen. Lo mismo sucede, por ejemplo, ahí en la fobia escolar. Y me dirás, vale, Nuria, me has dicho que se parece más o menos en síntomas, se parece, bueno, en el origen no, en la causa no, pero se parece también en lo del médico y se parece también en el tema de que yo soy consciente de que mi hijo está en casa. Entonces, ¿cómo diferencio una enfermedad de
una fobia escolar? Pues ahí sobre todo te lo va a decir el médico, ¿vale? Porque como tú vas a acudir al médico para ver qué te pasa, él te va a decir, pues mira, no hay ninguna causa física de que se encuentre así, ¿no? De hecho, yo tenía un niño que venía aquí al estudio y bueno, y empezó a tener una serie de migrañas, le costaba, tenía como temblores en el dedo, tenía como paralizada esta parte, y cuando fue al médico le hicieron un montón de pruebas y no encontraron una causa física que lo demostrara. Sin embargo, sí que encontraron que había un tema de ansiedad y en este caso de fobia porque no quería ir al colegio, ¿vale? Entonces, quiero decir que los médicos van a hacer todas las pruebas, van a darle pues, los antibióticos o la medicina correspondiente. Normalmente en una enfermedad uno evoluciona y va para adelante. En el tema de la fobia escolar esto no sucede. El tratamiento que le dan no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no es algo físico que lo está viendo, ¿no? Pero en realidad lo que le pasa es una cosa mental. Y eso enseguida lo van a ver los médicos. ¿Por qué? Pues porque vas a notar que cada poco resulta que tu hijo está enfermo. No tanto los fines de semana, pero sobre todo cuando tiene que ir al colegio va a ser constante y los médicos no van a encontrar ninguna causa, ni tú tampoco, y va a seguir habiendo ese rechazo. ¿Qué síntomas tiene la fobia escolar frente a hacer novillos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en la fobia escolar, sobre todo los síntomas, lo que vas a notar es que hay un problema de ansiedad, hay una angustia que le desborda muchísimo al niño, que incluso hasta llora sin parar, ¿vale? Que tiene dolores de cabeza, se queja quizás de náuseas, tiene vómitos, diarrea, siempre viene un poco como por ahí. Incluso te puede llegar a decir que no ha dormido el día anterior o en ese mismo día que no descansa, que cuando se levanta está muy cansado y que tiene mucho más sueño. O algunos niños, incluso pues he visto que tienen problemas para controlar sus esfínteres y entonces hacen pis. Y dices tú, pero si mi hijo tiene 10 años, ¿cómo se puede hacer pis? Sigue haciéndose pis en la cama, es decir, hay una regresión ahí. No, y no entendemos muy bien porque eso no pasa en una enfermedad. No hay regresiones. No hay, bueno, puede ser que me cueste dormir, pero desde luego no me voy a hacer pipí en la cama así porque sí, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo vas a valorar mucho de hacer novillos. ¿Vale? Por otro lado, además, vas a ver a tu hijo que está pues, más triste, más apático, incluso puede ser irritable, es decir, empieza a tener como síntomas de depresión en ese sentido, ¿vale? Porque le vas a ver pues, más aislado, más apático, no va a querer estar con los demás, y cuando uno hace novillos, pues en realidad pues, no le importa estar con los demás, ¿sabes? Quiero decir, está encantado de, bien, me libre del cole. Bien, entonces, por un lado puede haber esos síntomas. Una persona que hace novillos eso no lo puede fingir. Igual siempre te va a poner la misma excusa, tengo fiebre, pero poco más, o me duele algo, que ahí es difícil también de saber, pero el resto de cosas, en realidad, no va a poder justificarlo de ninguna manera, ¿vale? Además, otra de las cosas es que las causas, pues tú tampoco las vas a conocer, como pasa en la fobia, o quizás sí, quizás él te puede verbalizar, pues me cae mal el profesor y no lo soporto. No lo aguanto, no quiero ir o no me gusta el cole y es por obligación y no quiero, ¿vale? Otra diferencia, por ejemplo, que podemos encontrar también tiene que ver con que realmente tú no vas a saber que tu hijo hace novillos o pira, no vas a tener ni idea. En realidad te va a informar el colegio de que tu hijo está faltando a clase y hay una serie de absentismo. Sin embargo, el absentismo de la fobia escolar en realidad está justificado por ti porque tú no quieres que tu hijo se enfrente a eso y sabes, y él te ha dicho que se encontraba mal. Entonces, tú ahí has decidido que él no fuera al cole, para que no lo pasara mal. ¿Vale? Entonces es diferente. Cuando uno es absentista, ¿vale? Cuando no quieres ir al colegio, pues no se lo dices a tus padres. Son eso, los profesores, los tutores, los que se lo comunican a ellos. Sin embargo, en la fobia escolar, pues no sucede, o no debería suceder. Quiero decir que en la mayoría de los casos él te cuenta que se encuentra mal, o ella te cuenta que se encuentra mal. Vale, y la última pues tendría también que ver con el tema del médico. Como te decía antes, en la fobia escolar no van a tener ningún problema en ir, es más, van a querer, ¿vale? Para que les digan qué le pasa, porque nadie se quiere sentir así de mal. Y sin embargo, en el tema del absentismo, de los novillos, de pirar clase, pues ellos no van a querer ir. O si quieren, es para eso, para seguir pirando clase y bueno, nada, pero normalmente no quieren porque si no les pillas, les descubres en su mentira. Entonces ahí normalmente dices, venga, vamos al médico, te van a decir que no, que para qué, que no hace falta. Es cierto que en los dos casos vamos a encontrar
que hay un rendimiento académico bajo, es decir, se ve resentido. ¿Por qué? Porque si tú no vas a clase, al final vas perdiendo el hilo de las cosas que hay en clase, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que eso va a pasar si hacemos que nuestros hijos no vayan al colegio. Entonces, hasta aquí tenemos un poco las diferencias entre enfermedad, hacer novillos y realmente tener una fobia escolar. De todas maneras, te dejaré en el artículo para que lo veas, ¿vale? Bueno, las diferencias, pues si acaso no las has visto muy claramente. Y ahora vamos a la parte importante, que es, vale, creo que mi hijo tiene fobia escolar. ¿Qué hago? Bien, lo primero que te recomiendo es que evites esa sobreprotección un poco que hacemos con los niños, es decir, que no vaya al cole. Es lo primero que hacen los padres con el tema de la fobia escolar, ¿vale? Pues si mi hijo sufre en el cole, pues que no vaya al cole. En realidad, lo que hacemos así es aumentar el miedo y la fobia. Quizás al principio es un pequeño miedo porque aparece así y luego se acaba convirtiendo en fobia escolar porque pasan los meses y el niño no evoluciona. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Que no vaya al colegio. También podemos optar por cambiarle de colegio. Pero bueno, la idea sería saber qué le pasa, qué le sucede. Tú le recomiendas que lo intente. Y es más, vas a intentar encontrar soluciones con él para que no tenga tanto miedo y que no se sienta así de mal, por ejemplo, para no dejarle solo y abandonado. Otra de las cosas que te recomendaría sería el tema de la relajación, porque no olvidemos que estamos hablando también de que hay muchos síntomas de ansiedad. Entonces, para eso lo mejor es el tema de la respiración profunda, que te lo dejo por aquí, ¿vale? El enlace donde yo ya hablaba del tema de la respiración en niños. Es importante antes de ir al cole hacer la respiración, pero sin duda en el fin de semana. ¿Por qué? Porque es ahí realmente cuando empiezan ya a estar nerviosos y a darles vueltas a la cabeza de tengo que ir, es decir, anticipar el momento de ir a clase. Entonces, claro, cuando ya llego a clase ya estoy. Y otra de las cosas que hay, pues, es un poco difícil es saber las causas. A veces, lo que te digo, ni ellos mismos lo saben, entonces es tratar de ir descartando, ¿no? Hipótesis. Puede ser porque se lleve mal con la profesora o que la profesora gritara, que eso es muy habitual cuando gritan, o puede ser que me lleve mal con un compañero, o que se rían de mí, o que no me sienta aceptado por los compañeros, que me sienta aislado. Entonces, ir descartando esas causas, pues te ayudará también a saber qué herramientas puedes ofrecerle. Pero imagínate que o él no lo sabe o realmente está muy cerrado. En ese caso tendrás que tratar de darle estrategias en general para ver si hay algo que tú vas viendo que hay cierta mejoría. De todas maneras, siempre te insisto lo mismo, para diagnosticar una fobia escolar sería interesante que acudieras a un especialista, porque nosotros somos quizás los que vamos a poder asesorarte y ayudarte en cada paso del camino para que para ti te sea más fácil. Ya te digo que lo principal, que es lo que yo siempre veo, es que los padres cuando ves que hay una fobia escolar, no llevamos al niño al cole, no hacemos que se enfrente a ese miedo y al final lo que acabamos encontrando son niños que son absentistas, que tienen un bajo rendimiento escolar y que les cuesta mucho volver a reengancharse. Y otra de las cosas que podrías hacer es ir enfrentando al niño poco a poco a ese miedo. Quiero decir, si lo que le pasa es que tiene miedo a los exámenes dentro del cole o a los profesores, etcétera, etcétera, ir pues eso, tocando varios palos para que progresivamente vaya volviendo pues, al cole, a involucrarse, etcétera, etcétera. Es en plan de, venga, a ver, vamos a marcarnos estos objetivos. ¿Qué te parece? Esta semana vamos a intentar ir al colegio caminando y hablando un poco de nuestras cosas, ¿vale? Vamos a evitar hablar tanto del tema de la fobia, o al revés. O vamos a ir hablando precisamente de cómo te sientes para ver si te encuentras mejor. O vete escribiendo como una especie de, pues eso, de diario un poco, pues para saber cómo te sientes, o si no, cuéntamelo a mí. Vamos a ir cambiando estrategias a ver cuál te funciona, ¿qué te parece? Es decir, se trata de ir haciendo aproximaciones junto con el colegio, ahí es vital, ¿vale? El coordinarse con el cole para ver de qué manera podemos ayudar a ese niño a ir progresivamente volviendo otra vez al colegio como era lo que venía haciendo normalmente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si tienes dudas, escríbeme en comentarios. Ya sabes, campanita, si quieres suscribirte para tener muchos más vídeos. Manita arriba si te ha gustado. Y no dudes en compartirlo y difundirlo si crees que esta información le puede ayudar a otras familias. Así que nos vemos en el próximo vídeo.